Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos a esta mesa de conversación de Multicómputos. Hoy vamos a hablar de un tema muy fundamental en la seguridad de la información y es el tema de la identidad. La identidad como un eje transversal para poder controlar los accesos, manejar el ciclo de vida del usuario y también asegurar los sistemas de información de su organización. Y para profundizar en este tema, nos hacemos acompañar del equipo de Okta para la región de Centroamérica y Caribe, los señores Carlos Restrepo, ejecutivo de negocio, acá el Party Planner, y también Víctor Fuenmayor, quien es el ingeniero principal de soluciones de Okta para todo Centroamérica. Chicos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá, qué bueno que están de vuelta en la isla de República Dominicana. Y nada, ¿qué tal todo? ¿Qué le ha parecido esta nueva vuelta? Gracias, José. De verdad, muy agradecido por la invitación y estar acá participando en esta sesión, una nueva sesión. Entiendo que es una iniciativa de Multicómputos. Así, así. Entiendo tal vez es la segunda o tercera que hacen hasta ahora, la segunda, pero espero sean muchas más. Sí, Y que nos vuelvas a invitar luego y que sea con ustedes, ¿eh? y que sea con nosotros. Sí, por eso, que nos vuelvas a invitar. Muchas gracias por la invitación. No, siempre es un placer estar por acá. Los clientes nos han recibido de una manera increíble. Hay mucha energía en el país para hacer cambios en temas de tecnología, de identidad. Y estamos muy contentos de estar por acá. Ah, Gracias por la invitación. qué bueno tenerte acá, sobre todo tú que eres el party planner de nosotros, ¿no? Bien, nosotros tenemos varias preguntas para ustedes, sobre todo desde el punto de vista de la identidad, de cómo podemos solventar todo el tema de la seguridad de la información. Claro, a través de ese eje que es la identidad, que para mí de verdad que es el eje fundamental. Y tocando ese tema, me surge una frase muy importante que dice, la seguridad empieza en la identidad. Entonces, como dice esa frase, la seguridad empieza en la identidad, ¿cómo Okta puede abordar ese tema de comenzar desde la identidad? Sí, bueno, José, de verdad que te voy a decir José Uribe, porque la verdad es Ay, que te gracias. conocemos como Uribe también. Ay, gracias. La verdad es que, bueno, si pensamos un poco y nos vamos hacia atrás, está el tema de las personas que van a la oficina y Ujú. trabajan y cuando salen de la oficina ya no trabajan más, ¿ok? Así es. Pero eso ha cambiado mucho, que básicamente ahí es donde estaríamos hablando del perímetro de seguridad, siendo la red, que siendo la oficina, siendo la red corporativa. Eso ha cambiado mucho, no solamente porque las personas ahora están trabajando remoto, están trabajando, digamos, híbrido, de una forma híbrida, Así sino también que las soluciones, sobre todo soluciones modernas, hoy en día están en la nube. es correcto. Entonces, hoy en día una máquina sin internet no es nada, No funciona. no funciona, exacto. Entonces, si partimos de allí, ya entonces estaríamos abriendo digamos, lo que es el perímetro Ujú. de lo que es de red hacia lo que son las personas. Que la persona, para que la persona pueda entrar a una aplicación, a recursos, a infraestructura, a cualquier aplicación, cualquier recurso, es básicamente, primero se tiene que identificar al usuario, Es así. se tiene que autenticar al usuario. Para conectarse a una VPN, inclusive para entrar a la máquina, tiene que usar usuario y contraseña. Entonces, todo, digamos, lo que tiene que ver con accesos, sobre todo desde cualquier parte, ¿ok? Es cuando, de hecho, nos motiva a nosotros y es lo que nos hace pensar de que la identidad es punto clave y principal en lo que es cero confianza o confianza cero, mejor dicho. ¿Okay? Y bueno, la pregunta decía, la seguridad empieza con la identidad. Entonces, si nos vamos a ver, de hecho es así, la seguridad empieza con la identidad. Muy bien, wow. No, y Okta ha creado como un ecosistema que lo estuvimos hablando en un evento anteriormente, que es básicamente los privilegios, los accesos, y también, acuérdame la otra, que creo que es la gobernanza como tal de la entidad, ¿cierto? Correcto. Que desde allí podemos ver muchos ejes y como bien mencionaste, cómo aplicamos el Zero Trust en una estrategia de identidad que permita a la organización hacer escalable y obviamente que esa escalabilidad no tenga fricción al usuario, que el usuario se sienta que, óyeme, la seguridad no es compleja, sino que la seguridad es muy sencilla, o sea, Claro. me siento protegido y siento que es fácil. ¿Cómo podemos lograr ese Zero Trust y que sea sin fricción para el usuario? Sí, fíjate, a veces hay que ponerlo también al revés y pensar más bien cómo impactaría a la organización en el caso de que haya una vulnerabilidad Sí. y esa vulnerabilidad digamos, se saque o algún atacante entre o Ujú. que se materialice. Obviamente se puede impactar mucho a la organización. Entonces, antes de que eso suceda, aunque es importante que la organización tenga una buena postura de seguridad, Ok. eh,
y al mismo tiempo ofrecerle opciones a los usuarios para que esa adopción o esa adaptación, ¿okay?, a lo que es los accesos sea rápida, sencilla para los usuarios también. ¿Okay? No es que por lo menos vamos a utilizar una herramienta que nos va a habilitar y nos va a hacer más seguro y todo esto, sino también que le estamos facilitando la vida al usuario para acceder a las aplicaciones. Que entonces eso es muy importante. Sí, el otro tema es una cuestión de educación de la población, donde venimos tradicionalmente acostumbrados a usar una clave y contraseña, lo hacemos en nuestras vidas personales, y ahora cómo le puedes cambiar la conciencia a las personas, a la población, a los empleados, de que quizás pueden utilizar una huella dactilar o hacer reconocimiento facial, que son herramientas que son mucho más seguras, pero al mismo tiempo eliminan la fricción para conectarse a esos sistemas. Entonces, muchas organizaciones no conocen este tipo de tecnología, pero cuando se implementan en organizaciones, y lo estamos viendo en cualquier tipo de industria, en aerolíneas, en manufactureras, en cadenas de restaurantes, etcétera, donde el momento en que implementan estas soluciones se reduce la fricción, pero al mismo tiempo aumentan la seguridad en las organizaciones. Y es un tema de educación. Sí. Y me imagino que al aumentar la seguridad también y reduce la fricción, también aumenta la productividad del mismo colaborador, porque es más fácil entrar a los sistemas y demás, ¿no? Y lo puedes ver de varias maneras. Se aumenta la productividad del colaborador, pero también la parte administrativa del lado de TI se hace mucho más eficiente. Sí. Entonces, gasta menos tiempo administrando identidades, menos tiempo resolviendo temas de fraude o de hackeos que suceden en organizaciones porque los sistemas están más seguros. Excelente, muy bien, muy bien. Ustedes saben que Okta es una solución totalmente SaaS. Entonces, ante una necesidad de un esquema híbrido o de un esquema tradicional, ¿qué riesgos pueden ustedes identificar de esos esquemas tradicionales y cómo pudiéramos desde Okta mitigar esos riesgos en entornos tradicionales, sobre todo ya con tantas aplicaciones SaaS, ¿no? Sí. Fíjate, Okta de por sí nació en la nube, que desde sus inicios en el 2010, Okta nació en la nube y es nativamente de nube. Y si, vamos, todas las aplicaciones hoy en día modernas son aplicaciones de nube. Okta, sin embargo, opera también con aplicaciones en premisas. ¿Okay? Si son aplicaciones desarrolladas en casa, Okta tiene herramientas para integrarse con esas aplicaciones. Si son herramientas, por lo menos, que son, sí, las tienen en premisas, pero son muy importantes, puede ser un ERP. ¿Okay? Okta tiene conectores también en premisas, inclusive conectores con directorios en premisas. Es decir, que si yo tengo una aplicación muy obsoleta, aún así puedo integrarme, puedo manejar ese ciclo de vida del usuario. Sí, no necesariamente obsoleta, porque obsoleta puede llevarnos muy atrás. Muy atrás. Sin embargo, Okta sí les va a habilitar a las organizaciones, primero lo que es estandarizar. Okay. Porque para tener una madurez de identidad se necesita de alguna forma empezar a estandarizar. Y lo otro es que hay que evitar un poco, y esto lo comentaba Carlos también anteriormente, el technical debt, porque la deuda técnica. Entonces, con Okta, Okta los va a habilitar a las organizaciones a estandarizar un poco más y los va a habilitar también a la adopción de herramientas nuevas como es la inteligencia artificial. Que entonces hoy en día con la proliferación de soluciones o agentes de IA, es muy importante que se tenga el control de qué se está compartiendo acceso. Wow. Entonces por eso es muy importante poder estandarizar, con Okta lo pueden hacer, y así entonces podemos tener una visión completa de todos los accesos. Una cosa que vemos muy típica en la industria, y ustedes en la audiencia seguramente se identifican con esto, es que, por ejemplo, organizaciones que tienen 1000 empleados, 10.000 empleados, 100.000 empleados, que tradicionalmente no se han enfocado en invertir en tecnología para manejo de identidades, estos procesos de las identidades, de los accesos, los manejan manualmente. Entonces, por ejemplo, tienen 20 aplicaciones que tienen que administrar y son 20 credenciales diferentes, 20 identidades diferentes para un ser humano. El valor agregado que estamos planteando con Okta es eliminar esas funcionalidades, centralizar todo en el ser humano, en la persona que está accediendo a estos sistemas, y a través de esa centralización poder acceder a todos los sistemas que tiene la organización. Entonces, simplificar los procesos y aumentar la seguridad en las organizaciones.
sencillo y simple, ¿cierto? Entonces, ahí sí hay una pregunta muy importante y quizás la hemos mencionado, pero me gustaría que ustedes me den un ejemplo de cómo fortalece una organización la seguridad sin friccionar o sin maltratar al usuario final o al colaborador final. ¿Cómo lo podemos decir así como bien que la audiencia se lleve ese mensaje? Sí, Uri, de verdad que hoy en día hay muchas opciones que se le pueden ofrecer a los usuarios para autenticarse. Sin embargo, hay unas más seguras que otras. Ok. Pero también hay otras, digamos, algunas que son más fáciles para el usuario de utilizar. Hoy en día muchas máquinas y muchos dispositivos móviles, yo diría la gran mayoría, tienen lectura de biometría, propiamente del dispositivo. Entonces, ese tipo de mecanismos se puede aprovechar, que es la biometría del dispositivo, para facilitarle el acceso a los usuarios. Y con esto entonces podemos validar al usuario de que el usuario es quien dice ser digamos, muy frecuentemente, ¿sí? Entonces, a ver, una de los principios de Zero Trust es que haya constante verificación. Entonces, ¿qué pasaría por lo menos si esa constante verificación es que el usuario tenga que colocar su contraseña otra vez, tenga que recordar tal vez diferentes contraseñas de diferentes herramientas? Eso sería un dolor de cabeza. Sí. Exacto. Y que de repente también cada vez que tenga que hacer eso, además colocar su multifactor de autenticación. ¿Ok? Ahora, fíjate, eso es un punto que sería completamente una experiencia terrible para el usuario. Correcto. A diferencia de simplemente colocar tu huella dactilar o tu Face recognition. ID de la máquina y ya con eso te autenticas. No importa si me tengo que autenticar 10 veces al día, porque la verdad es que es bastante sencillo. Sí, entonces hay opciones que se le pueden ofrecer a los usuarios que inclusive no solamente son mejores experiencias, sino más seguros. Wow, muy bien. O sea que tanto con la huella como también con la parte del face recognition puedo aprovechar esa facilidad para no tener esa fricción como usuario final. Otra cosa que agregaría es, por ejemplo, para aquellos que tienen portales públicos o aplicaciones en teléfonos Android o iPhone, donde tienes una población que está accediendo a estas aplicaciones de ambientes no controlados. También hay maneras de crear que la experiencia de logueo sea sencilla. En vez de pedirles a ellos que pongan una clave o contraseña, se pueden loguear, por ejemplo, con las credenciales de sus redes sociales, de un Google, un Facebook, etc. O pedirles que también utilicen su huella dactilar para hacer esos logueos. Entonces, las experiencias que estamos creando dentro de organizaciones también las estamos extendiendo a aplicaciones que son públicas. Wow, excelente. O sea que yo teniendo mi cuenta, por ejemplo, de un Gmail, quizá también del mismo Microsoft, de Outlook.com, puedo tener esa misma experiencia a un servicio público que estoy ofreciendo, por ejemplo, el país, algo como eso, ¿verdad? Es lo que tú mencionas. Es correcto. Yo creo que cuando hemos diseñado aplicaciones de e-commerce o aplicaciones de servicio a la población en general o a ciudadanos, en caso de que sean aplicaciones de gobierno, muchas veces no pensamos cómo es la experiencia del usuario cuando está interactuando con la aplicación por primera vez. Entonces, o se les piden muchas cosas al usuario, o los requerimientos de las claves son muy extensos, entonces se demoran para loguearse. Y hay que pensar cómo podemos crear experiencias donde el usuario se loguee muy rápidamente a la aplicación, al servicio público, haga lo que tenga que hacer y después se desconecte y siga su camino. Pero lo que hay que desarrollar es esa tecnología que les permita hacerlo de una manera rápida y efectiva, y es lo que hacemos con Okta. Tendencias recientes de ataques dirigidos a identidades y de credenciales también en la región que ustedes operan. ¿Qué han visto así de ese tema de ataques dirigidos en tema de identidad? A ver, algo que siempre hemos visto, y estoy seguro que todos lo han vivido en algún momento, es phishing. Sí. ¿Okay? Y el phishing, mientras pasa el tiempo, es más avanzado. ¿Sí? Más dirigido. Más dirigido. Entonces, sí, por lo menos está también el tema de que, por lo menos en el caso de un usuario común que puede tener inclusive WhatsApp, que puede tener acceso a su cuenta de banco, puede suceder que de repente te llegue una notificación que dice, dame tu código de WhatsApp para poder verificar ciertas cosas. Lo das y resulta que es que te robaron el WhatsApp. ¿Sí? Sí, he visto casos aquí también. Eso puede suceder en muchos sentidos, ¿sí? Y eso, sea como sea, es un phishing también, ¿sí? Así como también videos, que ahora que se llama phishing,
que por ahí últimamente o recientemente vimos un ataque que ha impactado a más de 100 proveedores de software. ¿Ok? Y es muy importante, sobre todo con esto de la IA, que, digamos, estos accesos siempre están controlados, sobre todo en el punto de vista corporativo, que entonces por lo menos donde los empleados, a ver, de repente tienen acceso o autorizan accesos a diferentes agentes de IA, o permiten acceso entre diferentes herramientas, que donde ni siquiera el usuario tiene que autenticarse. Es muy importante que se tenga el control de eso, y para eso Okta está inclusive creando estándares. ¿Okay? Hay uno que se llama Cross App Access, que es acceso de cross aplicaciones, entre aplicaciones, para entonces poder controlar en las organizaciones esos tipos de ataques, ¿sí? Entonces, a ver, desde el punto de vista, digamos, de la identidad, podemos parar muchísimos tipos de ataques que hemos visto recientemente. A ver, password spraying, phishing, vishing, ¿ok? Entonces hay muchas cosas que podemos hacer para evitar esos ataques. Y desde el punto de vista de la evolución de lo que es MFA, ¿cómo ha sido ese proceso de pasar de MFA a autenticación adaptativa y posteriormente a passwordless? ¿Cómo han visto esa transición y qué tanto se beneficia un usuario final? Bueno, yo creo que habría que también definir qué es esto, porque yo creo que muchas veces en nuestra industria mencionamos términos asumiendo que todos sabemos lo que significan. Por ejemplo, este MFA adaptativo es algo que es relativamente nuevo, muy particular a Okta, donde tú no solamente le mandas un mensaje de texto al usuario para verificar si es él o ella accediendo a la aplicación, sino que también estás tratando de entender el perfil y la manera en que ese usuario se comporta, y si ese perfil ha cambiado, de subir el nivel de riesgo de esa sesión. Entonces, por ejemplo, si a alguien le roban una credencial y ya fue autenticado, podemos detectar eso porque cambió el IP o cambiaron las características del navegador o el dispositivo en el que está. Entonces, agregar eso es lo que llamamos MFA adaptativo. Entonces, ese tipo de tecnología es lo que realmente está cambiando la dinámica en términos de seguridad para los clientes que estamos implementando con Okta. O sea, y de ahí cómo pasamos al ambiente ya passwordless. Sería ya después de que estamos adaptativos, pasamos a passwordless, o básicamente una combinación el tema de adaptativo con passwordless. Sí, mira, Okta se rige mucho por lo que es las recomendaciones del NIST, el Instituto Nacional de Tecnología y Seguridad, y los estándares. Estándar de tecnología. Estándares y tecnología. Y básicamente el NIST dice, mira, no es necesario, primero, que se tenga que reiniciar la contraseña cada cierto tiempo. Eso es correcto. Porque inclusive, por muy compleja que sea la contraseña, muchas veces la gente la olvida. No solamente que la olvida, sino que es la misma contraseña que utiliza con otras herramientas. Para no olvidarla. Para no olvidarla, exactamente. O inclusive la tiene anotada en algún lado y es la misma contraseña que utiliza para todo. Se copia y pega. Fatal. Lo visto en los escritorios de los usuarios, está la contraseña. Exacto. Entonces, inclusive, tener que reiniciar la contraseña crea más caos ¿okay? que beneficio. Por eso es muy importante pensar passwordless, ¿sí? Sí. Sin embargo, hay que tener cierta madurez en la identidad, que sobre todo en las organizaciones, para permitir irse a lo que es passwordless, sin contraseña. Entonces, por lo menos desde el punto de vista de los accesos, se necesita tener un acceso seguro, que mecanismos de MFA que sean seguros, que sean buena experiencia del usuario. Y simplemente, de hecho, se puede utilizar contraseña como opcional a un principio, y ya después entonces se elimina por completo el uso de contraseña. Y ahí tengo mi password como tal. Y ya, me olvidé de mi contraseña y ya por fin puedo autenticar. Y ya ni siquiera te tienes que preocupar por reiniciar contraseña más nunca, por nada. Simplemente tú utilizas tu multifactor de autenticación y ya con eso. Excelente. Es una bendición la realidad. Otra cosa que agregaría para lo que son aplicaciones públicas es que también mejoran la experiencia del usuario. Entonces, lo que estamos viendo con muchos clientes de e-commerce que han implementado Auth0 y implementan tecnología de passwordless es que se aumenta el uso de la aplicación por usuario o se aumenta el número de usuarios nuevos. Entonces, yo como un e-commerce, dueño de un e-commerce, yo quiero tener más usuarios todos los días. Y si yo les creo una experiencia que es segura y es fácil de interactuar con la marca, se van a venir más usuarios. Entonces, este tipo de tecnología te permite... Altamente probable entonces de que también asimismo, como esa experiencia mejora,
también la utilidad de la Claro, empresa puede que no mejorar. haya Dice, abandono, Vender que no haya abandono. más usuarios, mejor experiencia de marca. Sí. wow, Sí, que no haya abandono. que no haya abandono. De hecho, nosotros tenemos empresas de retail Ujú, que utilizan nuestra solución de cliente que se llama Auth0, ok. que ellos han habilitado lo que se llama Passkeys, ¿sí? Así. Entonces, Oh, sí, Passkey claro. es lo que viene más o menos reemplazando para lo que es sobre todo el público en general, el uso de contraseña. Entonces, esos portales de retail, de e-commerce, Ujú, dan la opción, bueno, si quieres utilizar contraseña, pero también tienes la opción de utilizar Passkeys. ¿Okay? Entonces, el usuario puede guardar su passkey y cuando se autentica, inclusive se puede autenticar desde un dispositivo nuevo, pero como él tiene su dispositivo móvil, escanea un código y ya con eso entra. muchas soluciones para el negocio, para que los negocios sigan creciendo y eso es lo importante, desde el punto de vista de la identidad. Con todo el tema del AI, o sea, sabemos que ChatGPT, hay otras soluciones por ahí de chat, que son básicamente la famosa inteligencia artificial, machine learning. Hoy en día, ¿cómo ustedes pueden prevenir y detectar anomalías en ese entorno de AI y de machine learning? Hay dos aspectos de cómo puede ayudar, bueno, dos principales. Una es viendo cómo el IA puede detectar y definir el riesgo del usuario. Ok. Entonces, en base al comportamiento del usuario, ponerlo en una categoría de riesgo, Ujú, puede ser alto, medio o bajo. Entonces, en base a eso, okay, Okta puede también tomar acciones adicionales. Que entonces Okta utiliza el IA, la inteligencia artificial, para definir qué riesgo puede tener un usuario. Y no solamente, de hecho, el usuario lo podemos poner en cuarentena, le quitamos los accesos, okay, tal vez tenga acceso a algo sencillo, básico, para poder abrir un ticket o cuestiones de esa forma. Pero sí, eso es, digamos, uno de los aspectos. El otro aspecto es, a ver, después de la autenticación. O sea, es decir, antes hacemos evaluaciones, ujú. durante y después de la evaluación estamos haciendo análisis con IA. ¿Okay? Y por ahí tenemos varias iniciativas que es más para lo que es interacción con administradores. Otra cosa que hay que poner en perspectiva es que Okta es una plataforma SaaS que está implementada a nivel global. Entonces tenemos más de 20.000 clientes a nivel global y constantemente estamos viendo qué está pasando en el Internet. Cuando un cliente está siendo atacado, nuestra inteligencia artificial está aprendiendo de qué mecanismos están usando para tratar de penetrar a estas organizaciones. Y tenemos 20.000 de esas organizaciones. Entonces, lo que hace eso es que le enseña al IA constantemente cómo estar a la vanguardia de lo que está sucediendo en términos de fraude en el Internet. Y eso es una capacidad que es muy particular a Okta por el tamaño y la infraestructura que tenemos. Excelente. Ya, quizá para cerrar un poco esta sesión, esta mesa de conversación, me gustaría que le diéramos algún consejo a los líderes de Centroamérica, Caribe, sobre la gestión de identidad utilizando una solución como esta, ¿no? De Okta. Bueno, mi recomendación, primero, es basada en el riesgo que puede tener soluciones legacy, ¿okay? Y soluciones separadas, soluciones dispersas. Mi consejo sería es más buscar estandarizar. Bien, Buscar muy importante. herramientas un poco más modernas, Ujú. que tengan estándares de acceso, estándares de single sign-on, de aprovisionamiento. Esto es lo que les va a ayudar a adoptar herramientas inclusive más modernas todavía, como es herramientas de inteligencia artificial. Es correcto. Entonces, a ver, mi consejo es siempre buscar estandarizar para poder entonces centralizar los accesos y tener más control y visibilidad de los accesos. Excelente. Sí, cosas que yo escucho de otros líderes de TI y yo creo que nosotros lo validamos también, es que yo creo que todas las organizaciones ahora mismo están en un proceso de transformación digital, de transformación tecnológica. Muchas organizaciones están pasando de sistemas de legacy a sistemas en la nube, pero la mayoría están en un ambiente híbrido, donde tienen algunos servicios en la nube y tienen servicios de aplicaciones internas. Yo creo que el valor agregado y consejo que le damos a organizaciones es estar con un sistema de identidad que no te case con una tecnología en particular. Y a medida que ustedes vayan evolucionando como organizaciones, vayan creciendo y vayan adaptando otras tecnologías, no se queden atorados o no poder tomar una decisión de una tecnología porque un sistema que ustedes tienen internamente no se los permite.
Okta es ese tipo de solución donde ustedes hoy día pueden tener sistemas locales, sistemas en la nube o todo el ambiente en la nube. Y a medida que la tecnología vaya cambiando y los servicios que ustedes quieran consumir vayan cambiando, Okta los va a ir acompañando en esa transición. Entonces, ese es el consejo principal, es poder estar con una tecnología que les permita crecer, que no los atore, que les dé velocidad como organización, que los ayude a vender más. Y ese es el valor agregado que estamos dando en la región. Muy bien, excelente, de verdad que sí, y es de mucha satisfacción para nosotros como Multicómputo escuchar cómo desde la identidad podemos maximizar y acelerar esa transformación digital que se está viviendo en toda la región. Chicos, de verdad que agradecerles por su espacio. Sé que es un espacio a veces bien ágil, bien corto. Sin embargo, nos dedicaron todo este tiempo para poder charlar sobre la identidad. Y nada, el motivo y la motivación sería para ustedes es que comencemos a controlar los accesos, que comencemos a manejar el ciclo de vida y que también manejemos una buena gobernanza de la identidad. Así que muchísimas gracias a toda la audiencia que se conectó a esta mesa de conversación y nada, hasta la próxima.